invitamos ahora al Padre Francisco con el tema la reforma educativa. Bien, en el segmento que estamos tratando en este momento, después de este tema de la vida, ahora vamos a entrar a uno de los temas que sin duda tiene una enorme importancia para el presente y para el desarrollo de nuestro país. Vamos a hablar ahora de la reforma educativa. Quiero poner como una especie de óptica para resaltar la importancia de este tema una frase de un connotado educador, Edgar Morin, que dice: hace falta reformar la educación para que la educación transforme las mentalidades. Nosotros hemos sido testigos, no hace mucho tiempo, cómo el actual presidente de la República ha implementado esta reforma educativa con los pasos que todos conocemos. Quiero opinar sobre este tema desde la perspectiva de los principios de nuestra universidad y también teniendo como gran contexto de fondo el documento que el Episcopado Mexicano publicó titulado Educar para una nueva sociedad, reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. La finalidad es entonces coadyuvar a una comprensión de la llamada reforma educativa. Mi participación en este foro tiene 4 pequeños apartados. Primero, voy a tratar de comprender junto con ustedes acerca del concepto de reforma. También el segundo punto es el contexto y orientación de la reforma educativa mexicana, la propuesta educativa del episcopado, para terminar con algunas reflexiones. El abordar el tema de la reforma educativa en nuestro país, propuesta realizada por el actual presidente alterno a anteriores gobiernos, nos coloca en esta reflexión. La reforma educativa debemos contemplarla no solo a partir de una visión técnica jurídica, como está planteada, sino más bien ampliando el horizonte de lo político sociológico, donde analicemos el contexto desde donde se explica, se concibe y se plantea dicha reforma, para entender exactamente los impactos en la vida nacional. En primer lugar, quiero explicar lo que entiendo por reforma educativa en el contexto político sociológico. Una reforma educativa refiere la modificación del sistema educativo con la finalidad de mejorarlo. Reformar significa también cambiar de una postura a otra o hacer algo distinto a lo que se venía haciendo desde un estilo o perspectiva. Es decir, una reforma educativa es un concepto fuertemente cargado de ideología y representa ideales políticos. En ambos sentidos, y dado los tiempos que el actual gobierno tuvo para dar respuestas a las demandas apremiantes del pueblo de México, es en este aspecto de la educación donde desarrolla una perspectiva de cambio
con la finalidad, primero, de modificar la Carta Magna y desde ahí ir a cambios profundos en la concepción y la aplicación de la ley en el aspecto educativo. Así, la reforma educativa en un proyecto de un gobierno que desea un cambio sin violencia o con el mínimo de violencia. Para explicar más lo que significa una reforma educativa, ahora es necesario acercarnos al surgimiento o cómo se constituye, cómo se define y cuál es el alcance que tiene esta reforma. En nuestro país, el tiempo de formular reformas son aquellos momentos en los que cambia un gobierno. Es decir, la reforma es un constructo político de un grupo que entra en escena después de que el anterior hizo intentos por resolver el asunto en cuestión. Por eso los gobiernos parten de un análisis donde se detectan necesidades y debilidades, y a partir de eso se identifican elementos que surgen la mayoría de las propuestas de mejora o nuevas propuestas. Y en el sector educativo, que como bien recordamos, era un clamor, era un rumor, era una voz de todos los rincones del país de esta necesidad. En el sector educativo los proyectos nacionales son fundamentales. La apuesta al verdadero cambio cultural que puede representar la construcción del futuro posible país que nosotros deseamos tener. Se puede hablar de una reforma si existe un plan de cambio que afecta a ámbitos o grupos amplios, pero si incluye una intencionalidad explícita, entonces además se da la innovación. Una reforma supone un propósito de alterar la tendencia, el alcance y la orientación que viene desarrollando la educación, estrategia, y hace referencia a cambios específicos, tácticas. La reforma, al igual que cualquier proceso de cambio o de innovación, se puede justificar o valorar desde diferentes perspectivas: técnica, política, pedagógica, social o crítica. En este foro ya se dijo que no bastan los discursos, no bastan las reformas, sino por ahí se habló de las leyes secundarias, es decir, la forma de operar el principio. El discurso es producto del ser humano, pero también define a la persona y a las instituciones. Son los discursos, las formas como se transmiten las ideas. Son las maneras en que las propuestas se dan a conocer y se definen. Los discursos no son neutros, establecen marcos, contextos y finalidades. Se define sobre qué se habla, para qué se habla. Es desde ahí donde se oficializa lo que se quiere legitimar o lo que se quiere hacer institucional. Esta reforma es un documento que solicita y sustenta cambios institucionales, que ya fue presentado en diferentes espacios y desde el inicio fue denominada por los autores y por los medios y por la sociedad como
como reforma educativa. Las modificaciones al artículo 3 en varias fracciones y al 73 en la fracción 25 que legalizan la así llamada reforma educativa fueron publicadas el 26 de febrero en el Diario Oficial de la Federación. De esta manera, se ha elevado a rango constitucional lo propuesto, destacando lo siguiente. Primero, el servicio profesional docente. Segundo, la instalación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo autónomo y la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en la conformación de un sistema de información educativa. Diríamos, son los tres pilares que sostienen esta reforma, además de algunas aportaciones que las cámaras hicieron al proyecto. El artículo 3 en los últimos años ya había sido reformado en 2 ocasiones. En 1993, para establecer el derecho de todo individuo a recibir educación, la obligación del Estado para impartir los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y la facultad del Estado para determinar los planes de estudio de la educación básica y de la normal. En el año 2012 se aceptó la modificación para añadir la obligatoriedad y compromiso del Estado por la educación media superior. Hasta aquí podemos afirmar que, de acuerdo al procedimiento legislativo, acabamos de tener una reforma educativa. Es decir, nuestra Carta Magna ha sido reformada en sus artículos 3 y 73 en materia de educación. Algo importante ahora que nosotros no debemos perder de vista serán las reformas a la Ley General de Educación y a las facultades que se otorgarán al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se ha escuchado reiteradamente que la reforma educativa reafirma el derecho constitucional de todos los mexicanos a recibir una educación de calidad. El discurso insiste en que las modificaciones realizadas al artículo 3 van a permitir que la educación sea de calidad. Los principales elementos, quiero repetirlos, en los cuales se sustenta, en los cuales se quiere garantizar la calidad de la educación, son, como dijimos, el servicio profesional docente, la evaluación y el sistema de información y gestión educativa. Una palabra acerca de cada uno de ellos, elementos que, según esta reforma, garantizan la calidad de la educación. El servicio docente garantiza las capacidades y conocimientos y desempeño de los sustentantes. El Instituto Nacional para la Evaluación, organismo público, permitirá medir imparcialmente el desempeño de los maestros. Y la solicitud al INEGI es para obtener datos necesarios para identificar la situación actual e iniciar el desarrollo de un sistema de información que nos lleve a constituir un sistema educativo transparente y eficaz. ¿Qué es lo que no se logra por decreto constitucional? Analizar los cambios realizados en la legislación nos permite leer entre líneas los asuntos educativos que el gobierno en turno ha decidido controlar, estableciendo a partir de su propuesta
un deber ser del sistema educativo mexicano envuelto en la consigna de la caridad. Quiero hacer evidente lo que considero es que subyace en la reforma educativa, algo que lo podemos ver. Recuperar el control del sistema educativo y especialmente del magisterio. Voy a adelantar un poco porque el tiempo, me queda poco tiempo. Quiero entrar al tema de la propuesta educativa del episcopado. El punto de partida de cualquier proyecto educativo es aceptar que es una responsabilidad de todas las personas y de todas las instituciones. Por lo tanto, en la medida en que participe un mayor número de grupos, partidos, representaciones de cualquier organismo, tendremos nosotros una alta probabilidad de éxito. La fragmentación es en esencia un tema de fondo donde la vida de cada persona fluctúa cada vez más como caminando por su cuenta y se va alejando poco a poco de la pregunta por el significado y por el misterio de la existencia. El proyecto educativo que se propone considera 4 aspectos culturales que debilitan nuestra identidad como nación. Primero, tenemos dificultad para abrazar nuestro pasado, dificultad para reconciliarnos con esas raíces indígenas y europeas, ausencia de una valoración crítica y propositiva de nuestra historia, de nuestro pueblo, que pueda generar personas sólidas, creativas y constructivas. La presencia constante de algunos hechos históricos marcados por un contexto jurídico, político e ideológico adverso que no respetaron las raíces culturales de nuestro pueblo marginado en su dimensión religiosa. ¿Qué es necesario para hablar de una reforma educativa? Una reforma debería realizar una reflexión sobre la vinculación entre los procesos de la educación formal y lo que conocemos como educación informal, sobre todo las que se ejercen en el quehacer cotidiano. No pensar solo en una educación eficientista, sino una educación que no solo se enfoque a obtener resultados, sino a formar personas. Esto lo dicen los obispos en el número 49. El Estado mexicano deberá considerar los tiempos que generan las escuelas y las universidades particulares. Es necesario considerarlas a estas instituciones, escuelas y universidades particulares, más en el proyecto de la nación, estableciendo un diálogo más participativo y subsidiario. Conclusión. El Estado ha permitido una participación más o menos representativa. Ahora se requiere incrementarla, no solamente escuchando a los partidos. La participación de la sociedad debe ser constante y responsable. Y las reformas, todas, y la educativa, deberá centrar su atención en la persona, ya que son la finalidad de todo cambio educativo. Son los niños, los jóvenes, en donde se deberá orientar el proceso de proyecto educativo y así construir una auténtica reforma educativa. Gracias.